Hola, seguro que nos suena esta situación. Tenemos en clase a un alumno o a una alumna que es una auténtica chispa, con una imaginación increíble, que pilla los conceptos más complicados a la primera. Pero, de repente, a la hora de leer o escribir, es como si chocara contra un muro. Pues bien, este enigma es mucho más común de lo que parece y hoy vamos a desentrañarlo. Es que parece una contradicción, ¿a que sí? Una mente que vuela, que es súper creativa, pero que se queda como atascada en el papel. Pues la respuesta a este misterio la mayoría de las veces se resume en una sola palabra: dislexia. Y esto es clave que lo entendamos bien. No es un déficit, es una diferencia. La dislexia no es un problema de inteligencia, ni mucho menos de esfuerzo. Es sencillamente que el cerebro está cableado de otra manera para procesar el lenguaje escrito. La analogía de la ruta turística me parece genial porque lo explica perfecto. Se llega al mismo destino, sí, pero el camino es menos directo y, claro, exige más esfuerzo. Y aquí es donde entramos en juego nosotros, los docentes. Nuestro papel es absolutamente fundamental, no solo para enseñar, sino para ser los primeros en darnos cuenta y en poner en marcha todo el proceso de ayuda. Somos, por así decirlo, la primera línea de detección. Ojo con esto, porque es importantísimo. ¿Cuántas veces hemos oído lo de, bueno, ya madurará, dale tiempo? Pues la evidencia científica es muy clara. Esperar es lo peor que podemos hacer. Cada día que dejamos pasar sin actuar es una oportunidad que se pierde y un golpecito más a la autoestima de ese niño o esa niña. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues mira, este es el mapa. No es ningún laberinto, es un camino muy claro, con 5 pasos. Todo arranca con lo que vemos en el aula, con nuestra observación. Eso es el motor de todo. A partir de ahí solicitamos una evaluación formal, se hacen unas pruebas, se interpretan los resultados y, lo más importante, se crea un plan de acción. Nosotros somos la chispa que enciende todo este proceso. Es que, de verdad, nuestro trabajo de documentación es oro puro. Esas muestras de escritura con los mismos errores una y otra vez, nuestras notas sobre cómo lee en voz alta, si le cuesta seguir instrucciones por escrito, todo eso va creando una carpeta de evidencias que va a ser la guía para los psicólogos y los especialistas. Somos sus ojos dentro del aula. Vale, pasamos a la fase de las pruebas. A veces los nombres que tienen estos test suenan como muy rimbombantes, pero su objetivo en realidad es muy sencillo: entender con detalle cómo funciona la mente de este alumno o alumna. Vamos a quitarle un poco el misterio. En el fondo, todas estas pruebas lo que buscan es responder a dos preguntas muy simples. La primera, ¿cuál es el potencial que tiene este alumno? Y la segunda, ¿qué está haciendo en realidad? ¿Cómo está rindiendo en lectura, en escritura? La dislexia se ve justo ahí, en esa diferencia a veces enorme entre un potencial muy alto y un rendimiento que no acaba de despegar. Estas pruebas no son como un examen típico, ¿eh? Pensemos en ellas más bien como la revisión de un mecánico. No solo mira si el coche anda o no, sino que va revisando cada pieza del motor, la coordinación entre el ojo y la mano, cómo el cerebro procesa los sonidos, la fluidez. Se trata de buscar la causa, no solo el síntoma. Y aquí está el kit de la cuestión para la gran mayoría de personas con dislexia: las famosas habilidades fonológicas. Esto no va de oír bien o mal, sino de cómo el cerebro procesa los sonidos del habla, los ladrillos con los que construimos el lenguaje. Es esa capacidad de coger la palabra gato y descomponerla en sus sonidos g, a, t, o. Si no se pueden manejar estos ladrillos de sonido con soltura, pues imagínate, todo el edificio de la lectura se tambarea. Por eso esta habilidad es el foco principal de las pruebas. Bueno, y una vez que llegan los resultados, nos encontramos con un informe que suele estar lleno de términos que suenan a chino. Pero que no cunda el pánico. Vamos a traducirlo a lo que de verdad nos importa: qué vemos y qué podemos hacer en nuestra clase. Esto es súper útil. Si leemos en el informe baja memoria auditiva, automáticamente tenemos que pensar, vale, a este alumno las instrucciones se las tengo que dar de una en una. Si vemos percentil 14, ya sabemos que su rendimiento está bastante por debajo de la media de su edad, y la edad equivalente nos da una foto muy clara de dónde está su nivel en un área concreta. Se trata de traducir datos en estrategias prácticas para el aula. Con un diagnóstico claro en la mano, empieza la parte más importante de todas: la acción. El informe no es el final de nada. Al contrario, es el punto de partida de un nuevo camino, pero esta vez con las herramientas que necesitamos. Para que nos hagamos una idea, pensemos en dos tipos de ayuda. Un PEI, o programa individualizado, es como si al alumno le pusiéramos un entrenador personal para fortalecer esas habilidades que más le cuestan. En cambio, un plan 504 es más bien como si ajustáramos las reglas del juego para que pueda competir en igualdad de condiciones, por ejemplo, dándole más tiempo en los exámenes o dejándole usar un ordenador. Y esto nos lleva a un punto clave: no vale cualquier tipo de ayuda. Las intervenciones que de verdad funcionan son muy estructuradas. Métodos como el Orton-Gillingham, por ejemplo, no dejan nada al azar.
Van enseñando la conexión entre las letras y los sonidos paso a paso, ladrillo a ladrillo, y se aseguran de que cada concepto esté bien asentado antes de pasar al siguiente. Son métodos probados que de verdad construyen una base sólida para la lectura. Y acabamos con esta pregunta que en realidad lo cambia todo. Entender la dislexia nos da el poder de transformar nuestra forma de enseñar. De repente ya no vemos a un alumno que no se esfuerza, sino a un alumno que necesita un puente distinto para llegar al mismo conocimiento que los demás. Y nosotros, en el aula, tenemos las herramientas para construir ese puente. Porque entender la dislexia no es solo ayudar a alguien a leer, es liberar un potencial increíble que estaba ahí, esperando su oportunidad para brillar.